Hay varios programas de escritura creativa en español en el mundo. Muchos de ellos han dado voces maravillosas. Muchos de ellos han convertido a escritoras que apenas empiezan en grandes voces de la literatura de hoy. Uno de ellos es el máster de escritura creativa que se da en el seno de la Universidad Pompeu Fabra y que está coordinado por otro escritor, Jorge Carrión. De ahí han salido voces muy importantes, como Mónica Ojeda. Ahí van a compartir y dar clases escritoras como Samantha Schweblin. El día de hoy tenemos el gusto de viajar hasta Barcelona para estar en este espacio en donde el máster de escritura creativa funciona. Un hermoso edificio de la Universidad de Pompeu Fabra nos acoge en una gran sala para grabación, en donde tenemos el apoyo, además, de todo el equipo que está tras bambalinas. Ignacio Cecilia Rosa, Marc Artigas y Eddie Calderón nos abren un espacio. Gracias a todo este trabajo conjunto, tenemos la oportunidad de llegar a la escritora Constanza Ternicier, quien, nacida en Chile, escribe desde España. En nuestra conversación, Constanza nos cuenta sobre el proyecto Autoras Chilenas Feministas, sobre memoria y migración en su libro La trayectoria de los aviones en el aire y sobre su otro libro, Hamaca. Es doctora en literatura por la Pontificia Universidad Católica de Chile y en teoría literaria y literatura comparada por la Universidad Autónoma de Barcelona. Bienvenida a ella y bienvenidos todos ustedes al proyecto más grande del mundo, dedicado a escritoras contemporáneas y de todos los tiempos, originarias de países hispanohablantes. Yo soy Adriana Pacheco. Increíble, increíble el estar ahorita en Barcelona, en esta universidad en donde Jorge Carrión nos ha abierto un espacio. Estoy tan contenta, Eddie, aquí ayudándonos con los micrófonos y la grabación en un estudio precioso. Ya quisiéramos tener unas cabinas de grabación así en todos los lugares donde voy y de verdad muy contenta de empezar este día entrevistando a una escritora que tiene de verdad una trayectoria muy interesante. Van a ver ahorita qué maravilla. Y regresamos a una escritora chilena. Ya saben que Chile siempre tiene un lugar muy especial, como todos los países en Hablemos Escritoras, un lugar muy especial en este proyecto. Y bueno, nos da muchísimo gusto recibir en este micrófono a Constanza Ternicier. ¿Estoy diciéndolo bien tu apellido? Perfecto, ¿Sí? muchas gracias, sí. Constanza, qué bien. ¿Desde dónde vienes hasta esta universidad? ¿Llegas antes que yo? Llegamos corriendo las dos. Sí, ¿Tú ya después de habías llegado? la Semana Santa tan movidita, ¿no? ¿Qué tal que el lunes de Pascua aquí no se trabaja? Es un poco largo el festivo, ya ves, ¿no? Ah, Sí, bonito. No, muchas gracias, Adriana, por la invitación. Gracias a Hablemos Escritoras y a volver a esta casa donde igual yo estuve estudiando el 2021, en una de mis tantas idas y vueltas de Barcelona a Santiago de Chile. Volví a estudiar el máster de creación literaria, justamente aquí. claro, claro. ¿Cuál es el nombre completo de la universidad? Barcelona School of Management de la Universidad Pompeu Fabra. Increíble, maravilloso, el edificio divino acá en esta Ujú. esquina, ¿no? Muy bonito. Bueno, la arquitectura de Barcelona es completamente exorbitante, o sea, no hay palabras para describir Sí, tal esta cual. belleza, ¿no? Bueno, pues tú tienes el pie de un lado, de aquí en Ujú. Europa, ¿verdad? En Cataluña, y el otro lo tienes en Chile, lo cual es maravilloso porque siempre hay un valor agregado, ¿no? A vivir en la diáspora y a tener esto que es lo mejor de los dos mundos. Cuéntanos un poco qué ha sido para ti precisamente tener este pie en un lado y el otro en el otro. Sí, sí, yo creo que es algo que de alguna forma define bastante mi estar en el mundo, porque llevo muchos años en esta diáspora, ¿no? O sea, yendo y viniendo, en principio yo me vine a Barcelona a estudiar, máster, después un doctorado de teoría literaria y literatura comparada. Y bueno, de primer momento, cuando llegué, que fue el 2011, imagínate, muchos años, o sea, habían como recién pasado lo de los indignados y todo eso.
para mí fue un flechazo la ciudad, ¿no? O sea, quedé como encantadísima y dije, voy a volver, voy a hacer todo lo posible por volver. Y de ahí que voy en esta doble orilla, que creo que es una posición también muy, muy rica, ¿no? Para la escritura, porque te permite tomar cierta distancia, o sea, hacer como un juego de miradas, de acercarla, de distanciarla todo el tiempo, tanto con respecto a lo propio como con el lugar a donde uno se viene a instalar, ¿no? Que al principio esa narrativa del lugar que te acoge es como muy positiva y es como esta suerte de flechazo, como te decía, pero luego también vienen las desmitificaciones, ¿no? Te vas dando cuenta, se hacen más evidentes las tensiones y eso también es interesante como, como no acabar nunca de estar ni en un lugar ni en el otro, ¿no? O sea, como estar en este in-between que siempre es interesante, sí. Claro. Fíjate que tenemos una colaboradora muy interesante. Cuando teníamos la mesa LAM, ahora ya no seguimos con la mesa LAM, pero tenemos esta mesa crítica en Hablemos Escritoras y ella es Lorena Amaro, es Ujú, una gran la conozco. investigadora chilena. Sí, sí. Y ahorita que estuvimos el año pasado en el tour de Hablemos Escritoras en Chile, de verdad me quedé impresionada del trabajo crítico que se hace, ¿no? De literatura en Chile, Sí, ¿no? particularmente Lorena Amaro junto con otras académicas y bueno, intelectuales, digamos, están como poniendo mucho en valor la literatura, la tradición literaria de la genealogía de mujeres, ¿no? Escritoras chilenas en este caso también. Y latinoamericanas, claro. Claro. Entonces, ¿cómo verías tú que se establecen estas comunicaciones entre un país y otro? ¿Es a través de publicaciones, de congresos, cada vez que tú vas, se organiza alguna cosa o cuando ustedes reciben a alguien de allá acá? Ujú. ¿Cómo se mantiene una conversación así? A través de las personas, ¿no? O sea, creo que son los contactos, las conversaciones, claro, hay instancias que nos reúnen. Y sí es bonito notar que también un poco esta relación que antes se veía más notoria, que era como el centro, la periferia, la metrópolis, por así decir, Europa, Latinoamérica, era como muy marcada, ¿no? Y ahora yo siento que eso igual se tiende un poco a desdibujar y hay más diálogos que no necesariamente tienen que pasar por el centro, quiero decir, entre latinoamericanas. Hay un montón de editoriales que permiten que circulen escritoras latinoamericanas, ¿no? Es un elemento más, siento, el que se añade al hecho de vivir en España o en Barcelona o en Madrid, ¿no? O sea, creo que ya no es ese viaje solo de ida y vuelta, ¿no? Es como mucho más más disperso, hay más posibilidades, los diálogos se expanden mucho más, ¿no? No es tan unidireccional o bidireccional, digamos. Claro, Y eso claro. está bueno también. Claro. Estuvimos también invitados en el Premio José Donoso, fui parte del jurado hace un tiempo, Ujú. hace un par de años nada más, cuando ganó Mariana Enríquez precisamente. Buenísimo. Y otra cosa que también noté es la gran intervención de las otras universidades, ¿no? Hay muchas, también un diálogo de universidades y no nada más institutos. Y bueno, tú tienes un proyecto, formas parte de un proyecto que me parece muy interesante, Autoras Chilenas Feministas. ¿De dónde surge esto? ¿Hacia dónde va? ¿Qué busca? ¿Quiénes forman parte de este proyecto? Sí, mira, yo ya me desvinculé del colectivo, digamos, pero estuve en sus inicios, en la parte que germinó todo, y estoy muy agradecida de haber participado justamente en aquel momento, porque esto surge el 2019 con las marchas feministas, con una de las tantas que ya, digamos, con esta, ya no sé qué ola, ¿no? Que se había reactivado. Nos juntamos para organizarnos para ir a esa marcha y en principio tuvo un carácter como muy gremial, dijéramos, ¿no? O sea, como hacer un tarifario, empezar a exigir ciertos derechos, darnos visibilidad, incluso como esto mismo que están haciendo ustedes, ¿no? Como generar un archivo de escritoras chilenas y que incluso fuese más allá de escritoras, o sea, que también incluía editoras, ilustradoras, ¿no? Y sucedió en aquel minuto que tenía este énfasis que la contingencia como que se nos vino muy encima, ¿no? Y ya la gota que rebalsó el vaso fue el estallido social en octubre del 19. Y entonces eso para mí fue muy bonito porque entonces el colectivo adquirió un carácter mucho más político y reivindicativo. Precisamente yo estaba en esa comisión en la política y fue genial, o sea, en estos viajes de ida y vuelta que me haya tocado el estallido social chileno
en Chile y poder activar, ¿no? Desde un grupo de escritoras y participar, juntarnos, hacer cabildo, levantar cartas, ¿no? Salir a las calles juntas, digamos. Para mí es uno de los pocos sentimientos de pertenencia que he tenido. Fue súper, súper lindo. El grupo sigue existiendo hasta el día de hoy, pero también luego con la desilusión del proyecto de la constituyente y todo el fracaso, que definitivamente estamos donde estamos, a pesar de todos los logros, hubo una suerte de desencanto y muchas nos terminamos desvinculando, ¿no? Y también por las distancias hacía como complejo estar allí, en pleno. Pero siguen existiendo, están por ejemplo, de las que siguen activas, Rosana Dresner, Larisa Contreras, Andrea Gestanovich, Lina Meruane, Nona Fernández, Carla Welfenbein, Montserrat Marturell y bueno, entre otras que me estoy dejando, pero son cada vez más poquitas, ¿no? Claro. Sí, Me da gusto reconocer algunos nombres que están también ya en Hablemos Escritoras. claro. Por ejemplo, de Andrea Jeftanovich, les vamos avisando que ya pronto viene un audiolibro sobre su maravilloso, maravilloso libro Escenarios de Guerra. Buenísimo. Estamos muy contentos y muy, muy complacidos de que Andrea Jeftanovich haya confiado en Hablemos Escritoras. Y bueno, ¿qué tal Nona Fernández? También parte del archivo Hablemos Escritoras y además una de las finalistas ahora con el premio AENA, que está por anunciarse mañana. Precisamente mañana se verá quién gana 1 millón de euros en este nuevo premio, nuevísimo premio, que está dirigido por Rosa Montero. Pues qué interesante todo lo que me estás contando. Claro que estos movimientos, estos colectivos van a evolucionar, ¿no? Y a veces la situación política da todo para que arranquen y después van tomando un ritmo que, bueno, se ha hecho muy interesante, pero sin lugar a dudas, ustedes en el Cono Sur han influido y han sido ejemplo, Chile y Argentina, para todo el mundo. Cuéntanos un poco acerca de esa visión tuya. O sea, el nombre del colectivo dice Autoras Chilenas Feministas. ¿Qué es el feminismo para ti? Visto precisamente desde las letras, porque están ustedes hablando de autoras, ¿no? Las mujeres que escriben. Claro, para nosotras esa denominación fue súper discutido porque, claro, siendo escritora nos importaban mucho los nombres, ¿no? Cómo nombrarnos, nos quedábamos pegadas con ese tipo de por- podrían alguien pensar detalles, ¿no? Pero no lo eran en realidad. Y la denominación chilena sí que nos generaba un poco de conflicto. Y creo que eso de alguna manera me termina hoy día, no es la razón por la que me desvinculo, pero también porque yo ya, el concepto tanto de lo nacional, digamos, ¿no? Se me desdibuja un poco, precisamente en la diáspora no dejo de ser chilena, pero también yo ya me siento un poco más latinoamericana, ¿no? O sea, es decir, creo que el sentido de identidad tiene más que ver con la región, que no tanto con un Estado-nación. Por supuesto que compartimos historias políticas, culturas, geografías, ¿no? Bibliografías sentimentales, incluso si hablamos de nuestra tradición literaria, comunes. Y eso levanta feminismos, ¿no? O sea, el feminismo tiene que estar intersectado con todas esas cosas y está posicionado, digamos. Pero la denominación de chilena puede dejar fuera incluso, y lo pensamos en su momento, pueblos originarios, ¿no? O sea, que no necesariamente entran dentro de esa categoría. Y de forma muy cómoda añadimos el plus, ¿no? Que es autoras chilenas plus. Porque también autoras, y porque solamente autoras, ¿no? Que se definen de género desde ese lugar, ¿no? Porque no incorporar otras disidencias, ¿no? Bueno, todas esas discusiones. Pero para mí el feminismo tiene que ver con, tal como es este vivir entre dos orillas, otra, digamos, condición de posibilidad o del lugar desde el que me sitúo también es el feminismo, ¿no? Qué Como bien. forma de ver el mundo. Claro. Y otro lugar en donde te sitúas es la música. Absolutamente, Me sí. encanta. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde dentro de la música, el universo tan enorme de la música? Sí, mira, mis gustos son súper variados. En general, yo vengo como o sea, la música negra en general desde pequeña, desde cuando era adolescente era el hip hop, ¿no? Pasado por el soul, el jazz, la música electrónica, pero siempre muy buscando como esa cosa atávica que tiene que ver con lo afro, ¿no? O sea, bailo danza afro, y bueno, creo que por ahí van más mis búsquedas. De pequeña hacía ballet, pero eso se abandonó rápidamente. Pero sí,
a pesar de que no, nunca he escrito poesía, creo que lo poético, digamos, es algo que es constituyente de lo literario, ¿no? O sea, creo que la poética, digamos, atraviesa lo literario y no concibo la escritura, ni siquiera la escritura académica, o la enseñanza, sino es a través de una búsqueda del lenguaje, ¿no? Como lo que hablábamos antes, la obsesión por cómo denominarnos como colectivo, es porque sí es importante. Y ahí en esa sutileza del lenguaje, en la búsqueda de un determinado ritmo, de una cadencia, eso tiene mucho que ver con la música. Entonces al final el trabajo de escribir está sumamente emparentado con una vibración musical, ¿no? O sea, yo escribo escuchando música, luego cuando los libros están armados, estoy pensando todo el tiempo en un soundtrack, o sea, me suena una música asociada a cada capítulo, a cada personaje, a cada escena, es decir, es algo que acompaña, ¿no? Todo el tiempo la creación. Mi deseo dentro de mi espíritu diletante, el más reciente, es empezar a pinchar música, por ejemplo, me encantaría. Pinchar Sí, música. como ser, no Uy, DJ profesional, pero tratar de hacer algo que es un poco lo que se hace también en el trabajo de escritura, ¿no? Que tú sintonizas, ¿no? Con un lector, ajustando ritmos, ¿no? Y ves cómo va funcionando eso. Y un poco lo que hace el DJ ahí in situ, ¿no? Frente a un rito, que en ¿cómo definitiva hacer eso hip es lo hop? que ocurre. Más o menos como el hip Bueno, hop. como podría ser, o la música electrónica con muchas raíces latinoamericanas precisamente, ¿no? Por ejemplo, toda mi incursión en lo afro tiene también que ver con eso afro que está, digamos, en la raíz de lo latinoamericano, ¿no? Qué Que puede bien. estar en la cumbia, pueden estar en algunas músicas electrónicas, hip hop, bueno, variadas Claro, expresiones, sí. claro. En México está la cumbia y además también está el narcocorrido, por Muy ejemplo, bueno. y en Estados Unidos tenemos el country, ¿no? Maravilloso. Ahorita que estás hablando de un soundtrack y que acabamos de mencionar a Rosa Montero, estoy pensando en un soundtrack que está en Spotify, creo que hay en Spotify, sobre su libro La carne. Y es interesante cuando lee uno un libro y tiene uno el soundtrack atrás, entonces está uno escuchando la música con el ritmo y demás. Me parece muy interesante. Ahora, si tú estás intercalando también música con todo lo que es la escritura poética y la composición en el proceso creativo, ¿de qué manera tú como docente tratas de transmitir también a tus alumnos esta nueva manera? Porque la verdad es una manera muy avant-garde, ¿no? De ver también el proceso creativo que ha cambiado tanto, ¿no? ¿Cuál es tu visión pedagógica o pensarlo de cómo transmitir esto a las nuevas generaciones? Sí. Yo, mira, en mis clases, digamos, como docente, yo hago clases, yo enseño más a leer, ¿no? O sea, mis clases son de literatura latinoamericana o de teoría literaria, de estudios de género, por ahí van. Y es como, no es gente que escribe en la universidad, ¿no? O sea, gente que es enseñarles a leer. Y creo que para mí igual ha sido importante acercarlos a eso desde cierta sensibilidad, ¿no? O sea, que más allá de que existe una serie de herramientas teóricas, metodológicas para acercarse a los textos y desmembrarlos, ¿no? Ese placer del texto no se puede perder, ¿no? O sea, hay algo que creo que es muy fácil, que cuando tú estudias literatura, que es tu caso, ¿no? Em, Se pierde, o sea, mucha gente pierde esa cosa primigenia que te acercó en primer lugar a los libros, ¿no? Y yo trato de que esto no se pierda, ¿no? O sea, y sobre todo en el hecho de estar en España haciendo, por ejemplo, clases de literatura latinoamericana, como para mí es una responsabilidad, porque es como conquistar, ¿no? A lectores que sobre todo han leído literatura española o europea, despertarles un interés por la literatura latinoamericana, ¿no? Claro. Y eso por un lado, por el otro, desde el lado creativo, que sí que he hecho talleres, creo que es súper importante, y eso, no sé, en la academia anglosajona lo tienen súper claro. Hay gente que piensa no es necesario estudiar para escribir, ¿no? No es necesario hacer, no sé, un máster o talleres, una cosa como de uno. Creo Sí. que eso es un error porque no se trata de algo técnico, o sea, de tener que leer manuales y manuales y manuales, pero sí creo que es súper importante que una persona que escribe tenga como
esté leyendo sobre lo que significa escribir, ¿no? O sea, que esté haciendo todo el tiempo esa reflexión en cuanto al lenguaje, en cuanto a la escritura, en cómo funciona el tiempo, en cómo funciona la mirada, las perspectivas. No debiera perderse, ¿no? Esa reflexión me parece muy fecunda y creo que de hecho la mejor literatura, quieras que no, en algún punto termina hablando de lo que significa hacer literatura. O sea, creo que la buena literatura casi siempre tiene algún desliz metaliterario, por ejemplo, ¿no? Claro. Y sobre todo leer, no nada más de Sí, técnica, sino leer y leer, ¿no? Los grandes lectores son escritores y lo hemos visto a lo largo de 9 años ya de Hablemos Escritoras. Cuando una escritora lee, se oye, se se siente, escucha, claro. Hay algo que vaya permea su atrás. escritura y también es leer lo que los que las escritoras, los escritores refieren a la literatura, ¿no? O sea, Claro. como sus propias Claro. derivas, digamos. Sí. Bueno, y para quienes nos están escuchando, estamos acá platicando con Constanza Ternicier. Nos da muchísimo gusto estar en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, gracias a la invitación de Jorge Carrión. Hoy en la noche tenemos una plática preciosa, vamos a tener una plática preciosa con él y con Gabriela Polit acerca de pues, todo lo que está sucediendo a través de los podcasts con la literatura, con la cultura y cómo estamos de alguna manera pues innovando y rompiendo. Estamos muy, muy contentos ahora platicando con Constanza gracias a que Jorge nos abre estas puertas. Y bueno, estamos hablando de leer, entonces ahora hay que hablar de tus libros, Ujú. porque obviamente lo importante no es acercarnos a las escritoras, sino acercarnos a sus obras. Eso es lo que más nos gusta y lo que creemos que es lo importante. ¿Cuál es el extracto, la esencia de la literatura? Leer los libros, ¿verdad? Bueno. Pues tienes influencias literarias, no, como acabas tú de decir muy bien, no es que los escritores salgan nada más de un vacío y aparezcan y digan, ahora voy a leer. Cuéntanos un poco acerca de estas esencias, de estas influencias literarias, qué autores te recogen siempre, te regresan siempre, ¿no? A cuáles vuelves tú de alguna manera y cuáles no, cuáles simplemente han marcado tu vida y han pasado dentro de lo que es esa cadena enorme y maravillosa que es la lectura. Claro. Sí, mira, ahí yo creo que hay una cosa bien hermosa que sucede con la tradición, ¿no? Aquí me pongo un poco latera, pero pienso en esto, en este texto tan reconocido de Borges de la escritura argentina y la tradición, como tú para terminar siendo una escritora argentina, una escritora chilena, una escritora latinoamericana, no tienes que necesariamente acudir a tu propia tradición, ¿no? Es decir, porque tú vas a ser parte de la tradición, quieras o no, porque si no es como, o es una fatalidad, dice Borges, ¿no? O es una impostura, es una máscara, o sea, lo vas a hacer de cualquier forma y lo único que podemos hacer es abandonarnos a ese, como dice algo así como voluntad creadora o, ¿no? Esa libre voluntad de crear, ¿no? Y ser como muchos buenos y tolerables escritores, dice una cosa así. Y yo creo que sí, o sea, tiendo a estar de acuerdo con esa idea de sobre todo nosotras como latinoamericanas que tenemos esta buena huerfanía en ese sentido, ¿no? De dejarnos influir por muchas cosas, no necesariamente, por ejemplo, la literatura española, entre latinoamericanas, con la literatura del norte también. Y a mí en particular sí que, pero sí creo que en cuanto al lenguaje, digamos, ¿no? O sea, lo que sería el leer en español, es algo como algo que te marca muchísimo. O sea, hay escrituras a las que estás siempre volviendo, pero muy canónicas también, ¿no? Y que no por eso dejan de tener este valor. O sea, Rulfo, para mí es un gran escritor y me encanta que sea un escritor que haya escrito poco, por ejemplo, que con poco haya hecho tanto, ¿no? Em, y tengo una fascinación por Uruguay, por eso te decía, no necesariamente son tus propias tradiciones, a pesar de que en mi país hay escritores que me han marcado, escritores y escritoras que me han marcado muchísimo, como Bombal, por ejemplo, o Donoso, o Bolaño, ¿no? O escritores, pares más actuales, ¿no? Como, bueno, hablábamos antes, Lina Meruane, Andrea Heftanóich. Lina Em, Meruane, claro. Claro, pero sí tengo una fascinación por el Uruguay, no sé de dónde viene, creo que me parece una literatura como rara, extraña, curiosa, desde Quiroga
Armonía Somers, por ejemplo, me encanta. De las actuales me gusta mucho Fernanda Trías, Onetti, Lebrero. Y últimamente yo te diría, porque uno va como también volviendo a las escrituras de acuerdo a temas que te convocan en ciertos momentos, tengo un interés por textos donde la trama, digamos, tiende a estar un poco anulada y parece que no sucede nada, ¿no? Me gustan mucho esos escritos que preparan un escrito pero que no llegan a constituirse, como El libro vacío de Josefina Vicens, o la Wow. novela luminosa del Hebrero, o ahora este fin de semana largo leí, que ya lleva su tiempo, un libro de Otesa, Mi año de descanso y relajación, Otesa, no recuerdo ahora el apellido, que me pareció fascinante porque es básicamente una persona que se dedica un año entero a tomar descanso y no sucede nada, ¿no? O sea, habla de muchas cosas, pero no aspira a contarte ninguna historia, que es algo que ya habían hecho. Ella lo hace genial, o sea, el libro es una maravilla, es del 2018, creo. Lo publica Alfaguara en castellano. Lo había hecho antes en El hombre suspenso, Saul Bellow, que es como este tipo que va a ingresar se tiene que reclutar para ir a la Segunda Guerra Mundial, pero nunca le llega el aviso, ¿no? Y mientras tanto está como esperando. Eso es Kafkiano. totalmente kafkiano, son como novelas de la espera, que digo yo, ¿no? O novelas del fracaso incluso, que no llegan a hacerse, digamos, son como un tanteo. También está esta otra de Perec, que es como un hombre que duerme, que también es esa nada, ¿no? Me gustan esos textos que finalmente no pretenden llegar a ningún lugar. Creo que en nuestra tradición Vicens y Lebrero son como muy importantes, ¿no? Em, y, y sí, ¿no? Es algo que me convoca, como una suerte de tiempo suspendido, ¿no? Como un no tiempo, incluso. Me fascina, me fascina. Ya nos dejas tarea. Qué bueno, Constanza. ¿Ya tomaron nota? Bueno, pueden oír este podcast varias veces y sacar su lista. Eso es lo lindo de esto, que vamos también compartiendo otras lecturas y dando tributo a las escritoras que nos precedieron y que es tan importante regresar a sus libros, ¿no? Mm. Bueno, pues la trayectoria de los aviones en el aire. Me encanta. El título ya te convoca a leerlo, ¿no? O sea, no hay manera de no tener curiosidad por algo así. Y bueno, aquí viene realmente algo que nos intersecta muchísimo hoy en día. Ahorita caminando en las calles de Barcelona encontramos una tienda, encontramos solo en plural porque mi marido me acompaña en este viaje, y encontramos una tienda que está dedicada a cosas para viajar. Ujú. Es de esas tiendas japonesas o chinas orientales que tiene toda clase de productos, todos los productos, la mayoría de plástico, ni modo, pero todo, ¿no? La botellita chica para el champú y la bolsita para meter y todo. Y les decía a mi esposo, es que eso es lo que define esta actualidad, el viaje, ¿no? La migración, Ujú. ir de un lado a otro. Y ahora ya con este turismo casi casi profesional, ¿no? Que se ha dado en el mundo. Y tú hablas de la migración, pero también de la identidad y de la migración desde otro punto de vista y desde otra manera también de moverse de un lado a otro Mm. y de cómo eso también impacta, sí, y va a impactar siempre nuestra manera de ver el mundo, de cómo tratamos y de cómo además nuestra identidad se va también moviendo de un lado a otro. ¿Desde dónde Amaya Tripet se presenta ante el lugar o el no lugar en este libro, La trayectoria de los aviones en el aire? Sí, no, me gusta mucho tu pregunta porque ese libro, claro, es un libro mucho más personal, ¿no? Hay algo de autoficción allí. Pero claro, se escribe desde el lugar de la migración, que es muy importante subrayarlo, porque no es ser expat, ¿no? Tampoco es ser turista, digamos, es una, es una experiencia digamos, surge de una experiencia más personal, que en ese sentido yo soy consciente de los privilegios con los que yo viajo, ¿no? Como estas becas del gobierno, ¿no? Que te permiten moverte y tal, pero sigue siendo, o sea, yo no creo mucho en estos relatos de la movilidad, ¿no? Ya que estamos en un tiempo de desplazamiento voraces, digamos, como dice Brennan, que es como el imaginario eufórico de la migración, ¿no? Como si fuese algo que está al alcance de todo el mundo y que no significa ninguna fricción y que simplemente libera tu espíritu posmoderno, libre de ataduras y de identidades fijas, no sé.
Como que eso me parece un poco peligroso porque creo que uno no deja de partida, no, lo propio nunca se acaba de abandonar, o sea, esto que hablábamos antes, yo todo el tiempo estoy tensionada también por una mirada hacia mi país, hacia mi continente, y por otro lado porque la adaptación nunca es 100% completa en el lugar que tú te incorporas y esas fricciones, digamos, esas problemáticas, creo que es importante desde el lugar de la escritura referirlas, ¿no? Y esta novela en concreto eh, ha- habita o deshabita esos no lugares porque ya no solo el avión, que es como esta imagen del título, de estar en el aire, que es como los virus, porque es una chica que cae enferma. Entonces hay algo que tiene que ver con los virus que viajan, con la enfermedad que viaja también. Esto pre-pandemia. Ujú. Ok. Em, y ahí entonces está ese otro sitio raro que es en un hospital, ¿no? O sea, la novela transcurre gran parte en el hospital. Entonces es un no lugar, absolutamente, donde hay gente o sea, hay enfermeras y doctores, enfermeros que atienden allí, que son de todos lados, o sea, es Londres, ¿no? Em, Pre-Brexit también, o sea, justo ahí, en ese momento, está Mm. ambientada. Y donde se juntan, ¿no? Todas estas culturas de una chica que viene de un país donde si tú no pagas si tú no tienes, no estás afiliado a un sistema privado de salud, te puede salir todo muy mal, ¿no? Y esta chica termina siendo atendida por el servicio público porque le toca, ¿no? Y las cosas que suceden, ¿no? En un estado como este, de un coma inducido y tal, en un ambiente multicultural o intercultural, eso ya es discutible, en un hospital, ¿no? Es como, desde ahí arranca finalmente la historia. Entonces, Claro. claro, es un lugar curioso. Claro, y es exactamente mi siguiente pregunta, ¿no? O sea, tocar el tema de la enfermedad ahora se ha visto mucho, se ha hablado mucho de la enfermedad. Curiosamente, entonces la referencia de que fue antes del COVID, obviamente después del COVID, la cuestión de la enfermedad y sobre todo el problema de salud mental, Ujú, ¿no? Ha salido muchísimo en la literatura, pero siento que ahí también hay una manera muy creativa en tu libro de abordar la enfermedad, no nada más como algo aislado, sino como algo colectivo. ujú, ¿No? El mismo espacio del hospital está hablando de un ente enfermo, ¿no? El hospital mismo funciona, ¿sí? Como si fuera un organismo que está integrado de muchos otros organismos que son los pacientes que están adentro del hospital, ujú, ¿no? Y el hecho de lo del coma me parece muy interesante porque el coma es aislar de la realidad al ujú, individuo. ¿Qué es lo que haces cuando induces un coma? Pues precisamente es eso, ¿no? Bloquear todo para que pueda el cuerpo sanar mm. o para que pueda resistir a algo que está sufriendo, ¿no? ¿Cuál es tu mirada sobre lo que sí está sucediendo ahora dentro de la literatura en relación con la enfermedad mental, con la salud mental Mm. y con la enfermedad en general del cuerpo enfermo? Hablar del cuerpo como un Ujú. cuerpo enfermo. Sí, me gusta mucho tu pregunta, Adriana, y me gusta mucho también la lectura que hace esta idea como que comentas, ¿no? Del aislarte, finalmente ese hospital que te aísla para iniciar un proceso de recuperación, ¿no? Ujú. A mí el tema del cuerpo enfermo me interesa muchísimo. Hace poco hablábamos de Lina Meruane, que también lo ha trabajado un montón, ¿Qué tal? en tanto en ensayo como en novela. Me parece que es algo justamente en nuestra vida moderna que tiende como a la individuación, ¿no? Como dice Sontag, ¿no? La enfermedad que se tiende la enfermedad moderna por antonomasia que sería el cáncer es como una enfermedad súper individual, que es lo contrario a las pestes, ¿no? Del medioevo y que fue lo que nos puso como el cachetazo que nos significó el COVID, como volver a una enfermedad pandémica, ¿no? Algo que lo que se hiciese en un país podía afectar en otro, lo que hiciese una persona podía afectar a los otros. O sea, la conciencia de eso colectivo, ¿no? Con todos los peligros que se asocian, porque luego viene el miedo, la inmunidad y todo esto, lo contrario a la comunidad, ¿no? O sea, como que pelean esas dos fuerzas, ese sentido comunitario con el sentido inmunitario, que es precisamente aislarte. Ujú. Creo que ahí es bueno tomar conciencia de eso colectivo, incluso cuando pensamos en enfermedades mentales, que es una cosa que se trabaja mucho hoy día o que está muy encima de la mesa, también responden a malestares colectivos. O sea, no hay nadie que, tú no eres responsable de tu cáncer o de deprimirte o de darte una baja laboral, ¿no? O sea, es un sistema, es una estructura que
son condiciones, digamos, que te empujan a ellos, ¿no? Entonces, como tomar esa conciencia colectiva, ¿no? Esa responsabilidad colectiva de que la enfermedad, como decían uno de los rayados precisamente del estallido social chileno del 2019, es como no era depresión, era capitalismo, ¿no? Ujú. Y eso, ir ubicando eso, creo que es muy importante y las mujeres que están escribiendo hoy día, creo que también están trabajando la enfermedad desde ese lugar, ¿no? Como la enfermedad también responde o a cuestiones medioambientales, ¿no? O sea, desde de la ecocrítica, el feminismo se ubica, ¿no? Esos cuerpos enfermos como cuerpos que están dentro de una estructura mucho más compleja. Claro, claro, Sí, claro. Bueno, pues otro libro, Hamaca. sí, Siempre me da curiosidad, Constanza, la decisión de las escritoras en qué persona van a escribir un libro. Porque el claro. libro ya lo tienen en la cabeza y a veces el libro me imagino que aparece ya en la persona que va a ser el narrador, ¿no? Pero a veces no, a veces el tema está ahí, pero bueno, ahora voy a encontrar esta voz que puede ser, no sé, la primera persona, el omnisciente, el testigo, ¿no? Maravilloso toda esta gama que pueden ustedes tener en las herramientas que les proporciona el Ujú. lenguaje, la literatura, ¿no? Este está escrito en primera persona y obviamente esta es una decisión que tú tomaste. ¿Por qué? ¿Por qué escribir hamaca en primera persona? ¿Y por qué, en qué momento esa primera persona también se convierte un poquito en ti? Ujú. ¿Qué estás hablando, no? Claro. Sí, es tremenda decisión. Como tú dices, el testigo, ese está bueno. Justo que hablábamos hace un rato de literatura uruguaya, Onetti, que es un maestro en hacer estos ¿Qué narradores tal? testigos, ¿Qué tal? pero yo creo que Gabriel García Márquez, ¿no? Por también, ejemplo. claro, Sí. total. O lo coral. Ah, Eso es también. algo que ahí tengo como... Hice un intento de escribir una novela coral que no me salió muy bien, pero al ser la primera novela, Maca es mi primera novela, que no es autobiográfica precisamente, pero sí yo me interesaba mucho explorar la voz de una niña, ¿no? Entonces, como una niña que está en estado transicional, que no acaba de ser 100% adulta y está como pegada con la infancia, o sea, está ahí, ¿no? Creo que era importante que ese mundo aflorara desde una primera persona, ¿no? Una primera persona em, que, que genera ahí una cierta ironía narrativa, porque en el fondo tú estás leyendo o te estás dando cuenta de cosas que ella desde su aparente inocencia, ¿no? No está viendo, ¿no? Entonces esa primera persona con el lector, hay un choque ahí que está bueno, pero luego en la trayectoria lo escribo entre la segunda y la tercera, que es otra exploración porque es como un desdoblamiento del yo. Claro, claro. Y después yo creo que el gran desafío, y esto lo he escuchado de mucha gente que escribe, es que hay que escribir una novela en tercera. O sea, creo que no acabas de constituirte como escritora si no pruebas el indirecto libre, porque es una técnica, o sea, sí, o sea, a nivel de estilo, te pone una serie de problemas, ¿no? Y como dice Simone Weil, un problema es un sol, ¿no? O sea, todo lo que sea un problema, resolverlo es una maravilla, ¿no? O sea, intentar formas de resolver problemas, digamos, en la escritura. Y ahí ahora estoy, claro, o sea, hace poco terminé una novela que 100% escrita en tercera, pero focalizada en dos personajes que va así jugando, ¿no? Este indirecto libre. Y lo coral, eso yo lo encuentro maravilloso también. Eso no lo he llegado a conformar completamente, pero también me parece muy interesante. Porque ir cambiando la mirada, ¿no? Claro. Además es difícil cuando hablas, por ejemplo, con un niño, sobre un niño o por un niño, ¿sí? Claro. Esa voz es complicada. Estoy pensando ahorita en Laura Alcoba, que ya es escritora argentina, pero Muy radicada buena. en Francia, buenísima. Sí. Y ella escribe, pues, es precisamente, ¿no? A través de la voz de una niña o de varias niñas, ¿no? Dependiendo de sus libros. Constanza y el suicidio. El suicidio, qué complicado, ¿no? Ese Eh, fue un tema, bueno, hablábamos un rato de salud mental. Fue un tema que me convocó un buen rato a nivel de investigación. Lo exploré también literariamente porque es un poco inevitable que estos dos mundos no se contaminen para bien, o para mal, quizá, no sé. Y lo estuve investigando, me obsesioné mucho con esto
a raíz de un proyecto que teníamos con mi hermano, que es director de cine, que queríamos hacer una serie sobre un personaje que asistía a gente que se quería suicidar, ¿no? Y que no podía, digamos, a propósito de la eutanasia, ¿no? Que es un tema que sigue estando tan sobre la mesa, como el derecho también a quitarse la vida. Eh, y bueno, fue un proyecto que nunca prosperó, pero que instaló en mí esta semillita y lo empecé a investigar y particularmente me interesaba como las representaciones del suicidio, cómo aparecen en la literatura, pero también mucho como escritoras que se suicidaron y cómo eso fue apareciendo en sus obras antes de, ¿no? Como un poco lo que hablábamos antes, de la escritura como una antesala a otra cosa, como si la escritura fuese una antesala a la muerte al final, ¿no? O sea, leer toda su producción escrita como una preparación a eso, ¿no? Como si hubiesen estado ensayando esa decisión final. Es curioso, Claro, sí. como si estuvieran ensayando una Ujú, decisión final, ¿no? mm. Sí, sí. Bueno, pues increíble, increíble lo que estás escribiendo, me encanta. Cuéntanos brevemente, porque tenemos que pasar a la última parte de esta entrevista. Cuéntanos brevemente sobre mitologías. Mitologías hoy, sí. Esa es una revista de pensamiento en literatura latinoamericana de la Universidad Autónoma de Barcelona, en la que participo primero como producción editorial hace ya bastantes años, desde el 2016. Yo hice mi doctorado en la Autónoma y hoy día hago clases ahí también, eh, algunas clases. Y ahora, claro, estamos en la revista que ha crecido un montón, o sea, estas cosas lateras del mundo académico, ¿no? Pero somos cuartiluno. Mm. Entonces está bueno, es un trabajo muy persistente de hacer las cosas con mucho amor, ¿no? Mucho amor el que uno le termina teniendo a estos proyectos y de dar visibilidad a temas que están ahí, que son urgentes, ¿no? Las modas yo creo que responden también a una necesidad. Y eso me tiene también, como estoy siempre editando esos textos, me tiene como muy en contacto con lo que se está escribiendo, ¿no? O lo que se está produciendo en el mundo académico, cómo se producen esos diálogos también entre cómo la academia responde a ciertas tendencias literarias, ¿no? Que uno ahí no sabe bien, es como un poco el huevo y la gallina, ¿no? O sea, se produce como mutuas determinaciones entre el trabajo creativo y lo que luego sucede en la academia. No es tan pasiva la academia como uno podría llegar a pensar, No, ¿no? A veces también como pautea muchos temas. Em, y nada, o sea, ahí eh, hay una orientación fuerte desde el feminismo, pero nos paseamos por temas muy variados, siempre literatura latinoamericana. Pero por ejemplo ahora, el número más reciente que tengo en la cabeza es sobre el modernismo, o sea, fines del 19, principios del 20, en la literatura latinoamericana, pero asociado a las cosas y el fetiche como muy de la Things Theory, ¿no? Que es con esta nueva tendencia que ya pasamos por los animales, por la naturaleza y ahora estamos con las cosas, ¿no? La importancia de las cosas, de los objetos, cómo se cargan de sentido, cómo pueden ser protagonistas, ¿no? En algunos textos, y eso ya, como te digo, ¿no? De fines del 19. No sé, la mantilla, la tradición española, desde esto a ciertos objetos de la literatura de Rubén Darío, ¿sabes? Es súper lindo estar en ese lugar también, de estar viendo qué es lo que la gente escribe. Y ahí también se arman redes, porque lo más difícil de una revista es buscar, por ejemplo, los evaluadores, ¿no? O sea, y te das cuenta que es un mundo pequeño que uno trata de expandir para sacarlo de su endogamia. ujú. Y es un bonito trabajo, sí. Pues felicidades. Hay que verla, hay que revisarla. Sí, Sí, está está en online, línea, revista sí. Mitologías Hoy, punto es. O sea, está ahí, se puede Buenísimo. revisar. Y hay lazos también se genera esta cosa diaspórica, porque estamos algunas personas en Barcelona, pero también tenemos en Perú y en México. De hecho, la UNAM, o sea, los directores de la revista están repartidos entre Barcelona, Perú y México. Qué bien,
Qué bien, Sí. qué bien. Bueno, 3 preguntas. Este es un challenge porque Ujú. tienes que contestar en una oración. Una. Entonces, las preguntas son puntuales, las respuestas pretenden ser puntuales, entonces vamos a ver. Esta se les hace a todas las escritoras. A ver, la primera es, ¿cuál es la cosa más extraña que haces mientras estás escribiendo? La cosa más extraña. Em, Más extraña. Mientras. No sé si funciona lo que te digo, pero no es extraño, pero sí necesito mucho el retiro, ¿no? No es porque odie el ruido, no puedo escribir en medio de la multitud, pero sí porque necesito como, me cuesta mucho entrar. Entonces, para poder entrar, acá en Barcelona lo que hago es que me voy a un monasterio. Entonces me baja una cosa, no es religioso, bueno, sí es religioso porque es una zona de silentes que queda cerca de Badalona, hay que estar en silencio, desconectada 100%, y entonces, claro, me pone en un lugar curioso, ¿no? Cada cierto tiempo trato de hacerlo. Qué bien, qué bien. Mm. ¿Cuál fue el primer consejo que te dieron cuando estabas No usé una considerando? oración igual, no usé una oración. El primer consejo fue, si todo el mundo va de A a B, tú trata de ir de B a A. Oh, muy buen consejo. Eso me dijo un escritor, Pablo Azócar, con quien empecé a hacer talleres literarios. Qué bien, qué buen consejo. Bueno, y la última, ¿piensas en el lector mientras escribes? Sí, sí, es un diálogo con el lector. Sí, sí, pienso en cómo eso se puede sintonizar. Buenísimo. Ujú. Pues mil gracias, Constanza. Qué gusto haberte tenido hoy en Hablemos Escritoras, de lo más interesante, tu visión, todo lo que estás haciendo y escribiendo. Y bueno, estaremos pendientes de tus siguientes libros. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Adriana. Al contrario. Qué delicia de conversación hemos tenido el día de hoy con Constanza Ternicier. Muchísimas gracias a ella y a todo el equipo que nos ha ayudado con esta grabación. Hablemos Escritoras es literatura, entrevistas, reseñas, audiolibros, documentales, traducción y la enciclopedia más grande del mundo en escritoras de origen hispanohablante. La producción de Hablemos Escritoras es por Adriana Pacheco y Andrea Macías. Edición de audio y masterización por Cristian Josefi. Preparación, coordinación, social media e imagen Brenda Ortiz. Colaboradores del proyecto: Liliana Valenzuela, Francesca Denstedt, Isabel Ibáñez de la Calle, Rosemary Salum, Teresa López Pelliza, Valeria Rey de Castro. Traductores: Alice Banks y Andrea Macías. Artista residente: Mitana Boikova Josefi. Difusión literaria y de proyectos: Alexander Boisin. La increíble imagen de Hablemos Escritoras es gracias a Enigma Diseño y nuestra poderosísima plataforma a Nasolab. Yo soy Adriana Pacheco, todos los derechos reservados, Austin, Texas, 2026.